no esforzar tanto la. Entonces, esta parte era la que nos quedó allí pendiente de los textos narrativos y ya habíamos visto los que son literarios, que eran las novelas, los mitos, las leyendas y los cuentos o fábulas, y eso que nos faltaba hace parte de otros tipos de textos narrativos, pero ya no son literarios. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una finalidad diferente, cuentan y narran sí hechos, pero la finalidad, pues como tal, es diferente a los que son literarios. Y aquí, pues como se menciona allí, es informar. Hay diferentes tipos de narraciones no literarias, que son las noticias periodísticas, otros son los reportajes. Estos reportajes ya son enfocados a un tema específico en donde se realizan entrevistas a las personas que están involucradas en las situaciones. Digamos que si los llevamos a la televisión, hay muchos programas a nivel de Colombia, pues también fuera del país, pero tomándolo a nivel de Colombia, en donde hacen este tipo de noticias periodísticas a manera de reportajes como Séptimo Día, bueno, y esos programas que existen así. El otro son las crónicas, es el que vamos a ver pues ahorita de manera muy rápida, y el D dice conversaciones donde se relata algo y anécdotas. Entonces estos dos últimos pues van muy ligados a contar algo que ha sucedido, hechos de la vida real, de una manera o en un orden pues específico. Entonces el que vamos a ver es la crónica. Digamos que en la universidad se pueden encontrar con que algunos profes les pongan a ustedes a redactar estos tipos de textos, en especial de la crónica, en donde les puede decir que averigüen tal vez algún hecho histórico relacionado con lo que tiene que ver con ingeniería en sistemas, o el inicio de la ingeniería, bueno, o algo así, referente a sus carreras, en donde ustedes van a contar una historia de acuerdo a cómo sucedieron los hechos. ¿Eso qué quiere decir? En un orden cronológico del tiempo en que ocurrieron cada uno de estos hechos. Hay diferentes tipos de crónicas, uno periodística, otra de un hecho histórico, que es la que más se utiliza en la universidad, y la tercera de vivencias, y esas ya son a modo personal, contar algo que tal vez nos ha sucedido a cada uno de nosotros y en el orden de tiempo en que sucedieron como tal esos hechos. Que cuenta pues una sucesión de hechos, y también como el cuento que vimos hace 15 días, presenta un argumento en donde hay un inicio, un nudo y hay un desenlace, hay personajes. Siempre se involucra como tal el tiempo, entonces se va a mencionar el lugar donde ocurrieron esos hechos, una fecha, una hora ahí establecida o varias horas, contando como tal esta parte de la situación. Voy a compartirles dos ejemplos y allí pues requiero, no son muy largos, son cortos, que alguno de ustedes me ayude a leer. Entonces no sé quién de ustedes me puede ayudar a leer esa crónica que aparece allí. ¿Ninguno? ¿Se escucha? Bueno, Hernando, creo que Hernando dijo yo ahí el primerito, entonces dale, Hernando. Profe, dice crónica corta periodística. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m. como era su costumbre. Luego de desayunar, partió. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario y, sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Bueno, gracias, Enciclopedia de Hernando. ejemplos 2019. Listo. Referente a lo que se menciona o lo que nos leyó ahí Hernando,
Esa crónica cumple con la parte del argumento, con la parte de incluir tiempo y un orden de sucesos. Ahora alguien Sí, ahí que me doctora. responde. ¿Sí cumple? Bueno. Y la siguiente es esta, es de un hecho histórico, entonces para que por favor alguien me ayude con la lectura de esto. Profe, qué pena, yo tengo una duda. Dime. Profe, o sea, para hacer el orden cronológico, ¿es necesario nombrar cada hora de lo que está haciendo o solo una pequeña descripción de alguna parte? O sea, supongamos, me levanté a las 6 y me fui ahí a estudiar, por ejemplo, así. Sí, Y o de ahí sea, seguir toda mi historia. sí, esa parte la defines tú, pero sí debes mencionar, por ejemplo, horarios que sean relevantes o importantes. No puedes, por ejemplo, solamente mencionar uno solo, sino que también dependiendo de la extensión, puedes mencionar diferentes fechas, diferentes horarios, pero si miramos esta que está acá, mira, aquí, solo como tal mencionaban un horario en donde ella pues dice que se va a desplazar, pero mira que si tú lees acá, también me menciona, no en cuanto a un horario, pero sí en cuanto a tiempo, en donde dice 2 días después o días más tarde fue dada de alta. Entonces, hay que incluir tiempo, no necesariamente una fecha exacta, varias veces, no, muchos horarios, pero sí en lo que tú estás contando se debe de evidenciar ese orden de tiempo. Entonces, mira que aquí se evidencia, no hay un horario, no me dice, no, es que fue el domingo 16 de marzo que le dieron de alta, sino que me menciona 2 días después y hace referencia a un tiempo. Entonces, se puede hacer de esta manera. No necesariamente tiene que incluir muchos, hay fechas, no, pero sí involucrar como tal en varias partes de la redacción el tiempo. De diferentes maneras, sí, pero hay que involucrarlo. ¿Listo? Entonces, en esta segunda, ¿quién me ayuda a leerla, por favor? ¿Se escucha? Sí. Pues yo, profe. El hundimiento del Titanic. El 15 de abril del año de 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arriba, a las olas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino magnífico del magnífico barco. La noche anterior, al día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que, luego de unas cuantas horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2:20 am del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. Ahí todavía falta una partecita. Voy, por favor. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población. 1.600 personas se hundieron con la embarcación cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 1.207 personas. Enciclopedia de ejemplos 2009. Listo, entonces lo mismo ustedes ahí pueden evidenciar que se mencionan como tal fechas, mencionan 2 fechas relevantes de ese hecho histórico, por aquí hay una, por acá hay otra. En cuanto a la parte de los horarios, entonces mira, acá mencionan uno, por acá mencionan otro horario.
hablan de tiempo en cuanto a madrugada, horas después, entonces no necesariamente con lo que preguntaba Guillón, siempre hay que pues incluir todas las fechas allí, sino las más relevantes para poder contar o narrar esa historia. Y lo mismo en cuanto a la parte de incluir horas, pues sí, ¿no? ¿Cuáles serán esos tiempos relevantes para poder contar la historia? Normalmente pues este tipo de crónicas no es que sean tan extensas, ustedes pueden ver aquí que esta no es muy extensa y la que leímos primero, que es periodística, pues tampoco es tan extensa. No sé si tengan alguna duda Profe, sobre esta. Dime. profe, por decirlo, yo podía colocar al caer la noche, contaría como tiempo cronológico. O sea, al Sí, caer la claro. noche, ¿sí? Sí, claro. Sí, porque ahí estás identificando que es en un tiempo establecido, que es en horas de la noche. Entonces, digamos que el día se divide en varias horas o en varios segmentos, en donde está la madrugada, la mañana, la tarde, la noche. Entonces, sí, eso contaría como un orden como tal de tiempo, en donde no se menciona una fecha o una hora exacta, pero sí se menciona una sección en cuanto a la parte del día. Entonces, sí, lo podría redactar de esa manera. En algún punto del texto sí tendrás que incluir un horario y una fecha. Como se puede ver allí, casi siempre es como al iniciar la crónica, pero ya luego de que establezcas ese día y esa hora, lo demás puedes contarlo como lo acabaste de mencionar, o puedes mencionar un día después, 2 días después, al caer la tarde, al siguiente día en la mañana, y de esa manera se estará contando en un orden cronológico de tiempo como tal la historia. ¿Listo? Listo, profe, ¿Alguien más gracias. tiene alguna duda? Bueno, creo que no tienen allí dudas. Voy a compartirles ahora la otra presentación y esto ya lo que tiene que ver con el proyecto de curso. Denme un momento, yo por acá Profe, Dime. por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez escribe Crónica de una muerte anunciada, ¿siempre se tiene que seguir el hecho histórico desde el comienzo hasta el final o se puede ser inverso, o sea, desde el final al comienzo? ¿También contaría como una crónica? Sí, se puede devolver, pero digamos que en el caso de lo que tú me mencionas, él creo que pues contaba la historia como en el tiempo, como presente y pasado, y involucraban allí de esa manera, se volvía a contar los hechos, y ustedes pueden ver ese ejemplo que leímos allí de lo del Titanic. Él inicia con una fecha que fue el 15, en donde la embarcación creo que hundió o salía, pero después, espérense, lo muestro aquí, pero después él se devuelve a contar bien cómo sucedieron los hechos. Miren aquí, al inicio dice, el 15 de abril de 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias. Este fue el día en que ocurrió esa parte del choque del Titanic, pero si yo veo acá, mira que dice día 14 de abril, acerca de no sé qué, habla exactamente de la hora que fue casi la madrugada, casi dando al 15 de abril, lo que pasó con el choque que se dio pues como en este tiempo más o menos cronológico, que se dio el choque. Ya luego pues al 15 de abril empezó todo lo que tenía que ver con el hundimiento como tal del barco. Entonces sí se puede hacer de esta manera, y mira que aquí otra vez me vuelve a hablar del 15 de abril, retomando como esa fecha en que realmente pues se hundió el barco, y se puede hacer de esa manera. Entonces es válido y tiene allí el Y orden de también, tiempo dependiendo de cómo el narrador elija contar su historia, utilizando presente, ah, pasado y futuro. por ejemplo, así como hizo el escritor que hizo Rayuela, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que hizo un libro que en tal caso de que no iba ni en orden, sino como que cada capítulo estaba alterado. Y pues aunque contaba una historia cíclica, pero pues la historia no era continua. Y así mismo, y digamos que el escritor pues define cómo realmente Cortázar, quiere Cortázar. contar.
esa parte de los hechos. Si lo hace de esa manera, incluso hay pues películas en donde también se maneja ese tiempo de esa manera y hacen crónicas de ellas, pero es un poco complejo porque hay personas que les cuesta entender ese orden de tiempo en donde están presentes, pero luego te devuelves a la parte del pasado y luego vuelves a tomar el presente y se confunden un poco con esa redacción, pero es válido hacerlo pues de esa manera. ¿Listo? ¿Alguna otra duda referente a la crónica? Listo, entonces voy a compartirles lo que tiene que ver con el proyecto de curso. Hoy vamos a ver la introducción, digamos que ustedes apenas están en segundo semestre, entonces lo que les voy a enseñar ahorita es una parte de cómo redactar de manera correcta la introducción. Digamos que si se utiliza la plantilla institucional, la plantilla es mucho más rigurosa y va más allá, pero pues cuando vayan avanzando en otros semestres, ya pues van a tener esa rigurosidad en muchas más partes para poder redactar una introducción. Aquí vamos a tratar las elementales, igual también por cuestión de tiempo de lo que nos queda el semestre para poder hacer el proyecto de la manera correcta. Entonces vamos a ver las partes elementales o fundamentales para poder redactar una introducción y qué tipo de información puedo incluir yo ahí para que quede redactada de la mejor manera. Entonces aquí vamos a tener la estructura que se va a manejar o que vamos a manejar para el proyecto, en donde está un título. El título pues debe ser corto, claro, ya ustedes tienen conocimiento de eso pues por los otros trabajos. No tener más de 15 palabras, pues eso es lo que se sugiere, ¿no? Si se me paso 1, 2, 3, no es que me vaya a quedar mal, pero pues se sugiere que no sea tan extenso como tal el título y que sea lo más preciso y guarde relación con el contenido de mi trabajo. La siguiente parte, pues estarán allí los autores. Digamos que esto que vamos a hacer es muy parecido a cómo se redacta un artículo científico, que es algo mucho más corto que un proyecto o un trabajo de grado que requiere mucha más información y mayor cantidad de páginas. Lo que vamos a hacer aquí, pues es más corto, o sea, no va a tener tanta extensión de páginas, sino que va a ser un tipo resumen de una investigación más amplia. La tercera parte es el resumen. Cada una de estas partes, clase a clase, las vamos a ir viendo de manera detallada para que ustedes entiendan qué deben de redactar. Si eligen un proyecto que ya han presentado anteriormente, pues lo que deben hacer es mirar los tipos de títulos que tenían en ese proyecto, cómo pueden modificar o corregir la información, si deben adicionarle o tal vez quitarle información para que quede de esta manera. Lo ideal es que para la siguiente clase ustedes ya hayan avanzado en esta introducción, en donde tengan su redacción hasta la parte pues de los objetivos específicos. Para que lo tengan ahí presente, dentro de 8 días vamos a ver pues otra temática para luego ir avanzando y ya luego pues tomamos como tal la decisión de decir la fecha de la sustentación. Yo tengo aquí una tentativa, se las voy a mencionar para que no se me vayan a olvidar, porque pues pasa lo siguiente, y es que la última fecha como tal de la última clase del semestre es el 26 de mayo. Entonces, porque ya a la siguiente semana tendré que subir como tal notas al sistema. Entonces, lo que tengo allí o lo que preveo es lo siguiente, es que ese 26 de mayo tratar de realizar la mayor cantidad o todas las exposiciones, y en la semana que dice que es la semana de parciales, como nosotros no vamos a hacer como tal un parcial, terminar las presentaciones. Los grupos deben ser grupos de 5 personas, entonces pues lo ideal es que en un día alcancemos a terminar. ¿Por qué? Porque resulta que a la siguiente semana la fecha, creo que voy a buscar aquí en el calendario, pero esa fecha queda como a 2 días, más o menos, 3,
de subir las notas al sistema. Entonces, en ese sentido, pues para calificar y revisar los proyectos, quedaría muy corta de tiempo para hacerlo de esa manera. Y por eso, pues tomé la decisión de hacerlas el 26. Así ya pues ustedes también quedan libres. Igual, pues también tenemos que analizar dependiendo de lo que vayan avanzando. Sí, realmente pues que hace mayo 26. Y aquí en la parte del resumen, entonces este resumen incluye ciertas partes. Cuando veamos esta sección del proyecto les voy a explicar cómo se debe incluir, cuántas palabras debe tener, porque esto es algo muy corto, por eso se llama resumen, y les voy a dar todas las especificaciones de esto. La otra parte son las palabras claves, entonces también les voy a explicar de qué se trata. Hay un rango específico de ellas que son entre 3 y 5 palabras, no se deben de definir, se deben ubicar de una manera específica, pero más adelante pues vamos a ver eso. La parte número 5 es la introducción. Resulta que la introducción no es como ustedes normalmente la redactan, que ponen título de introducción y ponen allí, no sé, 1 o 2 párrafos y ya hablando de una manera muy general de lo que se trata el proyecto. Resulta que esa introducción tiene algo que se llama planteamiento del problema, tiene algo que se llama justificación, se plantea una hipótesis y al final se plantea pues el objetivo general y los objetivos específicos. Eso es lo que vamos a ver pues ahorita. Otra sección es el estado de arte, un marco teórico. Aquí uno pues incluye información netamente tomada de internet en donde habla sobre la historia del problema, sobre teorías referentes a ese tema que estoy tratando. También se da la oportunidad de tener un marco conceptual para definir ciertos conceptos sobre el área temática con la que estoy trabajando. Eso lo vamos a ver pues en la siguiente clase. La parte de materiales y métodos o también metodología. Entonces aquí en este punto también todo lo que yo requiero, los procesos y los elementos para poder alcanzar los objetivos que he planteado en mi trabajo. Luego están los resultados en donde pues voy a presentar lo que obtuve, datos experimentales, gráficas, tablas. Luego sigue la sección de discusión o análisis de resultados, que también tendrá allí incluida cierta información, la conclusión y la tabla de bibliografía. Los estoy mencionando de manera rápida porque pues luego vamos a detallar en cada uno de ellos. El primero, que es lo que pues se va a ver el día de hoy, es lo que tiene que ver con la introducción. Y aquí en este punto voy a definir como tal qué tipo de información debe incluirse allí. Es la primera parte del proyecto. Es una de las más relevantes porque justo desde este punto yo voy a establecer primero cuál es el problema que he identificado sobre el que voy a trabajar, al que voy a darle una solución o voy a proponer algo para solucionarlo. Lo segundo, ahí se va a indicar el para qué y el por qué de lo que estoy trabajando. Y lo tercero es que voy a plantear una hipótesis que es algo que quiero comprobar con lo que yo estoy haciendo, y más que todo cuando se habla de una práctica, lo que estoy haciendo en mi proyecto. Y adicional a eso, al final de esa introducción, pues están las metas que yo voy a alcanzar, o sea, los objetivos, el general y los específicos, y por eso la introducción es relevante. Adicional a esto, todas las partes de un proyecto van entrelazadas. Y si yo planteo de manera correcta la introducción, identifico el problema, tengo una pregunta de investigación o una hipótesis, que es lo que pretendo comprobar con mi proyecto, y planteo de manera correcta los objetivos, pues las demás partes que están ligadas a eso que les acabé de mencionar van a quedar de la manera correcta. Si yo desde la introducción tengo falencias, lo más probable es que lo que redacte de allí en adelante, pues todo no me quede bien, me quede mal, porque no estoy enlazando una parte con otra. Entonces es fundamental redactar una muy buena introducción para que las demás partes del proyecto queden planteadas de la manera correcta.
¿Qué es lo primero que debe tener una introducción? Entonces, el planteamiento del problema. Aquí yo debo responder estas tres preguntas. No quiere decir que yo en el trabajo de Word vaya a poner la pregunta y responda a esa pregunta. No, esas preguntas van de manera implícita. ¿Eso qué quiere decir? Que con la información que yo redacte en ese planteamiento, debo de dar respuesta a estas preguntas, sin necesidad de copiar la pregunta en el planteamiento del problema y dar respuesta, copiar pregunta y respuesta. No, por medio de los párrafos que yo tenga en el planteamiento y la información que incluya allí, estaré respondiendo estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo allí que yo he identificado? ¿Y cuáles son los factores que podrían estar provocando esa situación problema? En este primer punto del planteamiento, pues también hablo de ciertas cosas y es, pues, identifico un problema, lo expongo por medio del planteamiento y trato de dejar allí cierto tipo de información en donde se indique esta última pregunta. ¿Qué podría estar ocasionando ese problema que yo he identificado? Acá hay un ejemplo, entonces aquí en este punto sí le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a leer, pero antes de que lean, quiero que pues me mencionen cuál es en sí el problema que han identificado. ¿Por qué? Porque hay un problema que se está originando, pero adicional a eso, ese problema más adelante en el futuro me puede ocasionar o causar otras situaciones que también se pueden considerar como una problemática. Pero cuando lean en sí quiero que pues identifiquen cuál es el problema punto de partida para que en un futuro puedan ocurrir diversas situaciones de dificultad. Entonces, ¿quién me va a ayudar a leer esta parte de este ejemplo? Necesito voluntarios. El café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleos, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que la conforma, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos y con materia prima no procesada en el tiempo establecido. Por falta de materia prima, Asociación de Agricultores de 2019. Listo, Esteban, gracias. Entonces ahora les pregunto, en sí, en lo que acabo de leer, Esteban, ¿cuál es el problema que ustedes identifican ahí? Se mencionan La muchas cosas, pero producción. hay un problema, habla de la parte de la producción, y eso que tiene que ver, en la producción me dice que ese problema se ha debido a qué. En cuestión de personal e infraestructura. En cuestión de personal. Pregunto, en cuanto a la parte de infraestructura, ¿será que la infraestructura sí es un problema o qué me menciona así de la infraestructura? El personal sí hace parte del problema y lo que tiene que ver con producción. Si el personal no está capacitado para manejar ciertos elementos o ¿Sería la materia herramientas, prima? ¿Escasez de materia prima? no. En cuanto ahorita me mencionaban, la infraestructura, ¿ese es el problema que ellos identificaron aquí? ¿O qué me dice de la infraestructura? ¿Si es un problema o qué están mencionando ellos aquí? Ah, no. Dice que, o sea, en cuestión de infraestructura está bien, pero la producción se detiene. Listo. Entonces, en cuanto a la parte de infraestructura, ellos identifican que en el Perú cuentan con toda la infraestructura, maquinaria, bueno, todo lo que requieren para ese sector cafetalero, pero que los problemas o la dificultad que ellos tienen allí se debe a la parte de producción por el personal humano que conforma esta parte de producción. Listo. Juan Camilo, creo que tenías ahí la... No, pues justo iba a decir lo que estabas mencionando. Bueno,
Eso, lo otro, ahora lo que les voy a mencionar, listo, ya sabemos que el problema es la parte de producción y personal humano. Ahora les pregunto, que según, espérenme, me devuelvo acá, según esta pregunta, ¿cuáles son los factores que están provocando o como tal que me está llevando ese problema a que ocurra en esa empresa? ¿Qué cosas a futuro o qué está ocasionando en esa empresa esa falta de personal humano o de que estén capacitados? ¿Qué me está ocasionando como tal en la empresa, Juan Camilo? Paros de fabricación, pedidos acumulados, ese tipo de cosas, a materia prima no procesada. Exactamente. Entonces, allí se da respuesta como tal a esas tres preguntas en donde primero se habla de la situación y nos mencionan la importancia del café y en la economía nacional del Perú. Luego me mencionan como tal cuál es la situación, problema que está ocurriendo, en donde me dicen, miren, es esta que se está evidenciando aquí y está en el personal humano y en lo que tiene que ver con la parte de producción. Y luego me indican eso que está ocurriendo allí, que está ocasionando con lo demás en esa empresa cafetalera. Entonces allí me dice, hay paros, hay pedidos acumulados, no le están respondiendo como tal a las personas por esos pedidos que ellos ya como tal han pagado o han hecho debido a esa dificultad o ese problema. Importante tener presente aquí, miren que no es mucha la información de planteamiento, entonces para el proyecto que nosotros vamos a hacer aquí no necesariamente tienen que redactar muchísimos párrafos, pero sí o sí tener presente la respuesta a esas preguntas. Si yo en un párrafo como este que estoy mostrando aquí, que es corto, estoy dando respuesta a esas preguntas, pues está bien, porque tiene la información necesaria como tal para el planteamiento del problema. Si de pronto mi problemática requiere que yo redacte otro párrafo más, eso ya lo deciden como tal ustedes. Adicional a eso, algo importante, miren que aquí hay lo que ya ustedes conocen, esto es un texto académico que es intertextual, es decir, que en algún punto de eso que estoy redactando, pues tendré que incluir algo de información que tenga que ver con información tomada de internet, entonces pongo la cita allí y planteo esta parte del problema. Creo que a continuación aquí hay otro ejemplo, entonces para que, bueno, yo creo que está más cortico, voy a leerlo y luego dialogamos sobre él. El segundo ejemplo dice, el consumo de energía eléctrica en el sector productivo de las industrias es muy excesivo y esto causa que se presenten grandes pérdidas económicas debido al mal uso que le dan los trabajadores, ya sea en las máquinas o consumos propios del trabajador con aparatos electrónicos de comodidad. Aquí en este problema, en sí, ¿cuál es el problema raíz que ellos identifican? Juan Camilo. Que el consumo perdón, que la producción de la industria es muy excesiva. El consumo de energía excesivo, sí, ese es el problema punto de partida. Y luego de allí me menciona las causas. Entonces dice, bueno, ese consumo de energía en las industrias, ¿qué es lo que está causando? Pérdidas económicas a la empresa. Y luego de allí me dicen cuál puede ser como tal la raíz de ese consumo excesivo, que es el problema principal que ellos identificaron. Entonces dice que puede ser el mal uso de la energía por parte de los trabajadores, ya sea en las maquinarias, porque no lo utilizan de la manera correcta, porque tal vez, no sé, la maquinaria requiere de cierto mantenimiento para que funcione mejor y no necesite tanta energía para poder hacer el proceso. Bueno, pero allí me está mencionando las diferentes cosas que se requieren o también el inicio como tal de esa situación, problema grande, que es el uso excesivo de energía en las industrias, puede estar ocurriendo. Luego está la otra parte que va ahí en esa introducción y son las posibles soluciones o justificación. En el caso del proyecto que ustedes me van a entregar,
pues yo requiero que pongan estos títulos así de esa manera. Entonces ponen introducción, que será el título general, luego planteamiento del problema, luego el título de posibles soluciones o justificación. Aquí en este punto las posibles soluciones o justificación, yo lo que voy a indicar es por qué debe ser estudiada la situación. Y en ese sentido puedo indicarlo de dos maneras. La primera, puedo decir, bueno, la situación debe ser estudiada por las siguientes razones y pongo todas las desventajas que puede estar trayendo ese problema que yo identifiqué. Si lo hago a una empresa, pues a una empresa. Si por ejemplo ustedes van a desarrollar, no sé, un software de inventario en una empresa, entonces puedo mencionar y decir, si ese problema de inventario en la empresa no se soluciona, lo que puede traer a ella es que se presenten pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque el inventario no está cuadrando, no están apareciendo ciertas cosas cuando tal vez al final del mes realizan el inventario, se han perdido materiales o dependiendo del tipo de empresa que sea, prendas. Y si ustedes no mejoran esa situación, pues van a seguir teniendo pérdidas económicas, incluso también problemas dentro de la misma empresa con los empleados por pérdida de algunos materiales o de algunas prendas o de algún producto. Entonces, aquí yo puedo dar esa justificación y decir, por esa razón debe ser estudiada la situación, debe ser mejorada, se debe proponer una posible solución. La posible solución que yo propongo puede ser desarrollar un software para que ese software realice el inventario de una manera automática en donde se, no sé, se involucre o se una al sistema de ventas. Entonces allí ya nos damos cuenta como tal sobre esa parte que tiene que ver el inventario. Bueno, ustedes conocen más de eso que tiene que ver con desarrollo de software, pero algo así. No sé si alguien tenía la mano levantada. Bueno, creo que no. Y la otra manera de yo redactar esta justificación o las posibles soluciones es de hablar de los beneficios que puede traer el mejorar esta situación. Entonces, lo mismo, puedo indicar, mire, si usted dentro de su empresa incluye este software de inventario, los beneficios que va a traer a la misma es que ya no se involucre esa parte de pérdidas económicas, que ustedes ya no tengan como tal problemas internos con los trabajadores, en donde ellos tengan que responder por eso que se ha perdido, en donde tal vez no tengan que hacer cruce de mercancías para poder pues que el inventario cuadre, sino que de esta manera pues los beneficios van a ser estos. No va a haber un descuadre de inventario o va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque está el software que se desarrolló para poder minimizar todo lo que tiene que ver con esa situación problema del inventario. Por acá está el ejemplo de la justificación del ejemplo 2, en donde hablaba sobre la parte de la energía y esos recursos eléctricos dentro de las grandes industrias. Entonces aquí, en este segundo ejemplo, la justificación me dice, los procesos de producción y la utilización de recursos eléctricos y factores de iluminación influyen en el consumo de energía eléctrica. Es necesario analizar profesionalmente el uso de las energías y comportamiento de los trabajadores al consumo eléctrico para que éste sea racional y se pueda traducir en verdaderos valores económicos y sostenibilidad de lo mismo. Entonces aquí miren la justificación que ellos dan, es que en esa parte de los procesos de producción debe haber una optimización de esos recursos eléctricos, ya sea en el factor de iluminación o en el comportamiento como tal de los trabajadores en ese consumo. Y que ese comportamiento pues debe ser racional. Entonces ahí me está dando como esas posibles soluciones, la justificación a ese problema y el por qué es importante pues mejorar esa situación. Porque es importante porque esto se va a ver traducido y se mejora de esta manera en cuanto a la parte de iluminación, en cuanto al comportamiento de los trabajadores y que sea de manera racional el consumo de energía, va a traer a la empresa valores económicos
y va también a trabajar o a hacer una empresa de manera sostenible, porque pues va a utilizar menos recursos eléctricos y va a ser más amigable como tal con el medio ambiente. En cuanto a lo que tiene que ver con la hipótesis o pregunta de investigación, entonces ahí está. Y ustedes ya saben qué es una suposición o una idea de algo que yo creo que puede mejorar la situación que yo he identificado como problema o lo que yo pretendo comprobar con mi trabajo. Entonces aquí, ¿cómo puede ser mejorado, modificada la situación, problema que yo he identificado? Si de pronto tienen alguna pregunta, me levantan pues allí la mano para aclarar. Entonces aquí está el planteamiento como tal de la hipótesis, lo pueden hacer de dos maneras. Una, en forma de enunciado, y la otra en forma de pregunta. Entonces, la primera, esta también es del ejemplo 2, de esos recursos excesivos de energía en la industria, y aquí está planteada pues de la siguiente manera, y es, el uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria, por factores como la ineficiencia en procesos de combustión, la obsolencia tecnológica en equipamiento eléctrico y térmico y la sobreiluminación de grandes superficies y la omisión de buenas prácticas operacionales. Entonces aquí en este punto, Sebastián. Profe, cuando dice el uso de energía puede, o sea que necesariamente el planteamiento hipotético tiene que utilizar puede o sea, ¿sí? Sí, no necesariamente tiene que ser esa palabra de puede, sino que pues encontrar otra palabra, sinónimos en donde me diga que es algo que todavía no está como tal resuelto, todavía no sé si esto que estoy mencionando es verdad o no, porque es una hipótesis. Y la hipótesis es un razonamiento que yo hago de algo que puede ser la solución al problema, pero que realmente yo me doy cuenta que es la solución cuando lo llevo a la práctica y compruebo de que sí lo puedo solucionar por medio de eso. Pero también tú puedes poner allí se cree, o sea, algo allí en donde no se establezca que ya está firmado y que así es, porque una hipótesis es eso, una suposición. Entonces aquí digamos que casi siempre la palabra que más se utiliza es puede, en donde ahí se está indicando, todavía no sé si se da de esta manera, me voy a dar cuenta cuando yo termine ya de hacer mi proyecto, lo lleve a la práctica y tome datos y ya con esos datos que tomé, entonces yo digo, ah, sí, realmente lo que pasaba en esta industria o en esta parte que tiene que ver con la energía, sí se da por la obsolencia de la parte de los equipamientos, porque ya están muy viejos, porque no le hacen mantenimiento, por la iluminación que utilizan que no es la adecuada, y tal vez también por la parte de las buenas prácticas que tiene que ver con los trabajadores. Entonces sí, debe de ir una palabra que me indique que es algo que aún no está comprobado, porque pues ese es como tal el significado de una hipótesis y es algo que todavía no sé si es verdad o no es verdad y que solo al final del trabajo pues voy a comprobar. Y en cuanto a la parte de la pregunta, entonces es lo mismo que aparece arriba en forma enunciada, pues acá está como pregunta, entonces ahí se utiliza esa palabra, que enuncie que es una pregunta, signos de interrogación, que están allí, pero es la misma información. Ustedes definen cómo la incluyen en su proyecto. Hay profesores que les gusta que lo hagan por medio de una pregunta de investigación, hay otros que les dicen no, póngalo como si fuera un enunciado, o hay otros que les piden hasta las dos. En el caso de aquí del proyecto, ustedes definen cómo la ponen, como un enunciado o en forma de una pregunta. Y la pregunta pues es lo mismo como lo mencioné. ¿Cómo el uso de energía puede variar dependiendo del tipo de industria, de la ineficiencia en procesos de combustión, la obsolencia tecnológica en equipamientos eléctrico y térmico, la sobreiluminación en grandes superficies y la omisión de buenas prácticas operacionales? Es exactamente lo mismo, solo que una va en forma de pregunta y la otra va, esta primera pues va en forma de enunciado, pero es exactamente lo mismo. Lo otro que quiero que tengan aquí presente es que el orden para nosotros aquí en este proyecto de esta introducción
lo van a hacer de la misma manera que lo están viendo aquí en las diapositivas. Las diapositivas ahorita que terminemos la clase se las voy a subir, el video también se los voy a subir y recuerden que presente este mismo orden. ¿Por qué? Porque el orden que vamos a trabajar de las partes de la estructura lo vamos a hacer relacionado con el orden de la introducción de un artículo científico, que debe de ir de esta manera. Ya si lo llevamos a un proyecto como tal de curso, el orden puede variar dependiendo de la norma o lo que el profesor quiera resaltar, pero siempre el planteamiento pues del problema irá de primero. Vemos que tal vez lo que se pueda modificar es el planteamiento como tal de esta hipótesis con la justificación, que vaya primero el planteamiento de la hipótesis y luego la justificación, es como lo que puede cambiar. Aquí vamos a trabajar el mismo orden que están las diapositivas, para que tengan allí muy presente esta parte. No sé si tengan alguna duda sobre lo que tiene que ver con la hipótesis. Bueno, creo que no. Ahorita vamos a hablar de los objetivos y la manera correcta de yo redactar un objetivo. Resulta que los objetivos es la parte final como tal de la introducción. Entonces, la introducción de un artículo científico o de un proyecto no solo va en ese punto o en ese título general que yo tengo de introducción, o sea, no llega hasta ese punto, sino que llega hasta los objetivos de mi proyecto. Entonces, para que tengan allí presente, porque en ocasiones se les dice, no, redacte la introducción, entonces ustedes ponen título de introducción, redactan un párrafo de manera general que habla sobre muchas cosas, pero no hacen un planteamiento del problema, no ponen una justificación, no plantean como tal una hipótesis y no llegan hasta la parte de los objetivos. Entonces, importante tener ahí muy presente que la introducción va desde ese título de introducción hasta los objetivos específicos. Y que para poder yo plantear unos objetivos tengo que tener en cuenta muchas características que ahorita las vamos a ver para poder que sea viable todo lo que tiene que ver con la información que está allí. Hernando. Profe, una pregunta. Relativamente debe haber una hipótesis en el trabajo. Sí, debe de ir una hipótesis en el trabajo porque en investigación lo que siempre tú planteas allí es una hipótesis y es algo que tú siempre quieres comprobar. Digamos, no sé si en el caso de ustedes ven estadística, pero cuando ustedes ven estadística y están investigando cierto tema, siempre plantean una hipótesis. Digamos que en el caso allí es mucho más numérica, pero Sí. siempre se plantea la hipótesis porque cuando se habla de investigación tienes que tener algo que vas a comprobar, ya sea que lo hagas por medio de una pregunta o por medio de una enunciado, pero sí, siempre debe de ir. Cuando se habla de investigación, sí. Pero digamos, si yo quiero hacer el trabajo, el proyecto sobre algo que se puede hacer, digamos, una sala de sistemas. Listo. Por ejemplo, si lo vas a hacer sobre una sala de sistemas, entonces tienes que identificar primero cuál es el problema que tú estableciste. Sí. Para decir que se requiere una sala de sistemas, porque debo partir de un problema. Y segundo, que esa solución que tú vas a dar va a ser crear una sala de sistemas, no sé cómo la vayas a crear, con ciertos elementos, que sea más interactiva, que sea más económica, bueno, lo que tú le vayas a poner, entonces eso lo pones en la pregunta. ¿Por qué? Porque eso que tú estás estableciendo de crear esa sala de sistemas va a ser la solución a ese problema que tú has identificado. Pero en ¿Listo? ese caso lleva hipótesis. Lo harías en forma de enunciado. Que Listo. o sea, lo podrías establecer como, o sea, cómo por medio de una sala de sistemas se puede, no sé cuál es el problema que has identificado para tú proponer ese tipo de cosas, entonces allí estarías estableciendo como tal la hipótesis en forma de pregunta. No va de, o sea, lo puedes hacer en forma de pregunta o lo puedes poner a manera, pues, como tal de enunciado. Listo, profe. Listo, bueno. Entonces, aquí retomando el tema de los objetivos, se habla de que se consideran como tal los resultados
qué yo quiero obtener o alcanzar con la elaboración de mi proyecto. Siempre va a ser la meta que yo me voy a fijar antes de iniciar el proyecto que voy a alcanzar. Algo que tengo que tener presente y es que estos objetivos, tanto el general como los específicos, sí o sí al final de mi proyecto se deben alcanzar. ¿Por qué? Porque si yo no los alcanzo, entonces mi proyecto no será algo viable. Si, por ejemplo, yo presento un anteproyecto en donde yo no voy a avanzar hasta llevarlo a la práctica en mi trabajo, entonces ahí podría decir, bueno, eso es algo que yo espero, que no sé si lo voy a alcanzar porque mi proyecto no lo he terminado todavía, es un anteproyecto de algo que simplemente estoy mencionando que es lo que espero, pero cuando ya se habla de un proyecto como tal en sí, entonces allí tendré que alcanzar sí o sí al final, cuando llegue a la conclusión de mi trabajo, los objetivos que yo planteé. Entonces, para que tengan muy presente para el proyecto aquí en la materia en que esos objetivos que ustedes están proponiendo, pues al final cuando hagan la exposición deben sí o sí alcanzarlos como tal. Lo otro es que siempre se debe redactar con un verbo en infinitivo, en donde pues esté allí en sus terminaciones con ar, y con ir. Por acá les voy a mostrar esta parte en donde están las características que debe tener los objetivos. Entonces, ¿alguien sabe qué significa esa palabra de SMART en español? Inteligente, listo. Inteligente, listo. Entonces, los objetivos que yo planteo deben plantearse de esta manera, de una manera inteligente. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, debo alcanzarlos al final del proyecto. Si yo no los alcanzo al final del proyecto, entonces mi proyecto no se va a tomar como válido porque sería como tal un anteproyecto y no un proyecto terminado. En ese sentido, y de acuerdo pues a cada una de estas letras que componen esa palabra SMART, entonces asimismo pues se tendrán presentes ciertas características. La primera me habla de unos objetivos que sean específicos, sobre todo el objetivo general, en donde debe ser lo más concreto posible. Y en ese sentido, voy a ponerles un ejemplo referente a ustedes y lo que tiene que ver con las becas de generación E. Entonces, el objetivo, para redactarlo de una manera específica, en donde tengo que tener presente, si hablamos de un objetivo general, tres características a incluir en ese tipo de objetivo. Uno, en donde se hable de lo que yo pretendo alcanzar. Dos, en donde yo hable del lugar donde yo pretendo hacer la investigación. Y tres, donde se mencione la población de estudio con la que yo voy a trabajar. Entonces ya les voy aquí a dar el ejemplo. Igual más adelante hay otros ejemplos, pero pues voy a utilizar cada una de estas letras para seguir dándoles el ejemplo de acuerdo a ustedes. Según los estudiantes de las becas de generación ERA, y todavía no estoy planteando el objetivo, estoy como entrando ahí en contexto, deben determinar como tal su carrera en semestres o en 5 años, porque la beca establece ese periodo de tiempo. En el caso de que por alguna razón yo o ustedes no alcancen ese periodo de tiempo para graduarse y terminar su carrera y tengan que hacer un semestre 11, pues ese semestre 11 tendrá que salir de sus recursos económicos, de su bolsillo para poderse graduar. Entonces, el objetivo allí específico será lograr graduarme como estudiante de ingeniería en sistemas en 5 años, como lo establece el programa en la Universidad Antonio José Camacho. Allí tengo el objetivo, está de manera específica en donde indico una meta, que es lograr graduarme en ese tiempo, en donde indico como tal la población, y es como estudiante de ingeniería en sistemas, y tercero, indico el lugar, que es la universidad. Entonces está de manera específica, se mencionan esos tres datos relevantes para yo plantear el objetivo,
Y esa sería como la primera letra. La segunda letra dice, debe de ser medible. ¿Qué quiere decir medible? Yo debo establecer ciertos criterios para poder ir evaluando si yo esos objetivos específicos que planteé en mi trabajo los estoy alcanzando o no los estoy alcanzando, o el mismo objetivo general. Entonces, tomando otra vez el ejemplo de ustedes con esas becas de generaciones, ¿cómo puedo medir yo si puedo graduarme en esos 10 semestres? Ah, no, es que en primer semestre tenía que ver, no sé si ustedes ven lógica y matemáticas. Y resulta que yo perdí matemáticas. Y matemáticas al segundo semestre era pues un prerequisito para ver otra materia. Y es el prerequisito de varias materias en diferentes semestres. Entonces ahí yo ya empiezo a analizar y digo, bueno, ¿será que yo sí me voy a poder graduar en esos 10 semestres si perdí en primer semestre matemáticas y matemáticas me habría o era prerequisito de otra materia en el segundo semestre? Me estoy atrasando. ¿Será que me voy a alcanzar a graduar en esos 5 años? Entonces ahí yo establezco también cómo puedo alcanzar eso. Y digo, bueno, yo perdí matemáticas en el primer semestre, pero en el intersemestral di clases, recuperé la materia y la gané. Entonces en segundo ya me matriculé en la otra materia que era prerequisito matemáticas y ya llevo como tal mi carrera de la manera correcta. Entonces es una forma que yo tengo de establecer una medición de decir, bueno, si estoy logrando lo que me propuse, lo que quería era graduarme en los 5 años porque la beca establece eso. Perdí matemáticas en el primer semestre y eso me atrasa en la carrera. Si yo no busco una estrategia para recuperarlo, pues lo más posible es que me toque hacer un semestre 11 porque me estoy atrasando. La tercera es que sean alcanzables, entonces yo debo plantear algo que yo pueda realizar. En ese sentido, pues tendré que plantearme cosas en donde yo diga, bueno, esto que estoy prometiendo que voy a lograr y alcanzar, lo puedo realizar. Digamos que si yo propongo en una empresa crear un software, pero el crear ese software no se requiere de muchos recursos económicos, pues antes de decir, no, es que yo voy a establecer este software aquí, o requiero ciertos elementos para poder, tecnológicos para poder crear ese software o hacer la aplicación dentro de la empresa, pero la empresa le dice a uno, no, es que los recursos que hay económicos para eso que usted va a hacer son estos y son limitados. Entonces yo ahí digo, bueno, yo no puedo desarrollar un software que tenga tantas cosas porque mis recursos son limitados y tal vez tendré que eliminar cierto tipo de cosas, ciertas herramientas que necesito utilizar, si tal vez necesito algo que tenga que ver con electrónico, que se pongan las máquinas o algo, pues tendré que limitarme de acuerdo a eso. Entonces, a eso se refieren que sean alcanzables, que sea algo que yo me proponga, que realmente identifique que puedo llegar a cumplirlo cuando yo termine de establecer como proyecto. El cuarto menciona que sean relevantes, entonces aquí en este punto me habla de que deben ser pues importantes, que aporten como tal a la parte de investigación, o sea, que tenga algún componente, así sea mínimo de innovador, en donde cuando miren mi trabajo digan, no, o sea, esto que el estudiante desarrolló, incluso creo que ustedes cuando ven programación, los ponen allí a desarrollar y me parece pues interesante cuando me presentan esos proyectos para la materia, donde desarrollan ciertos software o ciertos tipos de cosas en donde ustedes ponen un componente innovador, algo que no existe o que tal vez existe, pero ustedes realizan modificaciones o lo realizan o lo aplican para otras industrias diferentes a las que ya se han aplicado antes. Entonces, eso hace parte de esa relevancia e importancia que debe tener como tal un objetivo que yo planteé y un proyecto que yo vaya a realizar. Y el último es definidos en el tiempo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo planteo objetivos específicos y recomendaciones que les doy como tal para la materia, es que no planteen tantos objetivos específicos. Mínimo, pues 2, porque son objetivos específicos y deben ser varios, y máximo 3, para que les dé el tiempo de alcanzarlos. Porque yo por cada uno de ellos debo establecer como tal en cuánto tiempo puedo lograrlo. Entonces, si tengo 2 objetivos específicos, entonces yo puedo decir, no, el objetivo específico número 1
con una semana de que yo esté allí trabajando en él, buscando información, si lo hace con información en internet, si es desarrollando un software, desarrollar cierta parte de ese software. Con una semana es tiempo suficiente para yo poder hacer ese objetivo. Luego me voy al objetivo específico número 2 y digo, no, pues para poder alcanzarlo requiero de 2 semanas para poder pues llegar a él y obtener como tal resultados. Entonces es muy importante tener ese tiempo definido para yo poder alcanzar los objetivos que me propongo. Y más que todo en lo que tiene que ver con los objetivos específicos. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, hay alguna duda ahí referente a esta parte. Listo, por ahí levantaron la mano. Entonces, Juan Camilo. Profe, los objetivos tienen que sí o sí tener todas estas características. Sí. Claro, el Porque objetivo. digamos Sí, en el dime. ejemplo que dices de lograr graduarme, no está o no veo la característica medible. Claro, hay un tiempo establecido. Ok. Pero Sí ese no está sería medible. como definido en el tiempo. Es que lo que tiene que ver con medir y definir en el tiempo estaría allí. Por ejemplo, lo que yo te mencionaba, o sea, sí, me voy a graduar en 5 años, pero cuando yo hablo de que sea medible es que yo tengo que tener unas estrategias para medir el objetivo. Eso no quiere decir que como tal, en lo que yo esté redactando el objetivo específico, ponga que sea medible en el tiempo. No lo voy a poner de esa manera, pero yo tengo que identificar si, por ejemplo, yo dije que lo que pretendía era lograr graduarme en 5 años, ¿cómo yo voy a medir si me voy a graduar en esos 5 años? Entonces yo les daba el ejemplo. ¿Cómo empiezo yo a medir eso? Bueno, entonces miro, perdí matemáticas, es prerequisito de una materia de segundo semestre, y si yo no adelanto matemáticas o no hago cierta estrategia para recuperar matemáticas, pues ya me voy a ir atrasando y ya no van a ser 10 semestres en los que me voy a graduar, sino que van a ser 11. Son estrategias en donde tú, cuando vas a plantear los objetivos, entonces estás teniendo allí estrategias de cómo voy a medir si yo alcancé como tal este objetivo. ¿Qué estrategias puedo plantear para poder modificar eso que yo estoy viendo que no estoy alcanzable? Y lo mismo definidos en el tiempo. Es importante. Si, por ejemplo, tú pones un tiempo establecido en uno de los objetivos y tú pasas esa semana que le diste a ese objetivo y ves que no estás alcanzando ese objetivo en una semana, pues tendrás que poner o como tal crear estrategias para poder sí alcanzar ese objetivo. Entonces sí, la manera correcta de plantear los objetivos es por medio de esto que está aquí, que dependiendo del tipo de objetivo que tú tengas, así mismo lo vas a plantear. El tiempo pues va a depender de lo que tú vayas a alcanzar, donde puedes requerir mucho tiempo o como puedes requerir poco tiempo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con medibles, es eso, o sea, en tener estrategias en donde yo diga, este objetivo lo puedo medir de esta y esta y esta manera. En el caso del ejemplo que yo les decía, ¿cómo lo mido? Pues si yo pierdo una materia que es prerequisito de otro, ahí yo ya estoy midiendo si me voy a graduar en 10 semestres o no me voy a graduar en 10 semestres. ¿Qué estrategia puedo tener? No, hacer un curso de verano, apenas termine el primer semestre, para poder en el segundo entrar como debe ser, con la materia que tengo que ver en el segundo semestre, y así no me voy a atrasar en lo que tiene que ver con la carrera o con lo que tiene que estar allí más relacionado con la beca de Generación E. ¿Listo? No sé si alguien más tenga ahí una... Bueno. Y por acá están pues, los tipos de objetivos, son dos. Está el objetivo general, en donde voy a tener la idea central como tal y a lo que quiero llegar en mi proyecto de investigación. Y yo les decía, les indicaba, importante incluir 3 datos. Uno, lo que pretendo alcanzar, que en ese punto pues será la redacción ahí al inicio, que tiene que llevar ese verbo en terminación en infinitivo, que me indica lo que pretendo alcanzar o lograr. Segundo, la población de estudio, y tercero, el lugar de investigación. Si yo dentro de un objetivo general incluyo esto que les estoy mencionando, me va a quedar de manera correcta. Lo ¿Cuál es otro, el tercero? el tercero es
el lugar donde yo realizo la investigación. Digamos que la población y el lugar no tiene que llevar un orden específico. En cuanto a la meta, sí debe de ir al inicio. Luego yo defino si primero pongo la población de estudio y luego el lugar de la investigación, o si primero indico el lugar de la investigación y luego la población de estudio. Pero en sí debe tener estos tres como datos allí que se mencionan. Lo otro es que ese objetivo específico va a estar muy ligado a lo que yo voy a poner en mi título. Prácticamente es lo mismo que va en el título, pero pues si la información que tengo en ese objetivo general es demasiado extensa, trato de resumir ciertas cosas, pero en donde en el título indique pues lo que pretendo lograr de una manera pues muy corta y donde involucre como tal la población y el lugar de la investigación, para que me den ahí esas 15 palabras que está pidiendo como tal. Igual los objetivos generales no tienen que ser muy extensos. En ocasiones ustedes redactan objetivos generales que se componen de demasiadas líneas y al final todo lo que están presentando allí pues no dice nada, no menciona nada. Entonces lo deben hacer de esta manera, como les estoy indicando aquí. Esto es un ejemplo que habla pues sobre un objetivo general que encontré por aquí en internet. Entonces dice diseñar e implementar un robot explorador terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio. Entonces, de acuerdo a la información que les mencioné, que tener ese objetivo general, entonces lo que pretendo alcanzar, que es diseñar como tal ese robot. Lo segundo, a quién va dirigido, la población de estudio, que serían los estudiantes, y en qué lugar se va a realizar como tal el desarrollo del proyecto. Entonces aquí me están diciendo, en el laboratorio de prácticas de robótica. Entonces están los tres datos, que es lo que pretendo alcanzar, la población de estudio y lo que tiene que ver con el lugar donde yo voy a desarrollar como tal el proyecto. Aquí es en el laboratorio, si yo lo voy a hacer en la universidad o si lo voy a llevar a nivel de Cali, si lo voy a llevar a nivel de Colombia, bueno, dependiendo del lugar que yo elija, para que se realice como tal la investigación que yo estoy estableciendo. Aquí pues hay un objetivo general ya del ejemplo que se tenía anteriormente sobre esas energías eléctricas, el excesivo consumo como tal. Entonces ellos establecieron analizar el consumo de las energías eléctricas aplicando estrategias de optimización desarrollando una base de datos para medir el comportamiento en el consumo eléctrico en periodos de tiempo y analizando los componentes eléctricos para determinar el consumo y así reducir el proceso de producción. Entonces, pues allí está hablando lo que van a alcanzar, está mencionando que van a trabajar solamente con la población en estas industrias en lo que tiene que ver en el proceso de producción. O sea, no van a utilizar otra población de estudio diferente a la de ese proceso de producción. No van a estar los de despacho, no van a estar, no sé, el área administrativa, sino que solo en la parte que tiene que ver con la producción, pues en las empresas. Aquí están los objetivos específicos. Entonces ellos aquí ya detallan más como tal la información y por medio de ellos es que yo logro alcanzar ese objetivo general. No son actividades que se redacten, o sea, yo aquí no voy a mencionar qué es lo que yo voy a realizar en cuanto a actividades que voy a plantear para poder alcanzar el objetivo general. No sea de esa manera, pero sí puedo hablar de metodologías que requiero o de métodos para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, les voy a leer los que ellos tienen allí, en donde tienen ahí, investigar diferentes métodos de programación e implementación necesaria para el proyecto. Entonces ellos me dicen, bueno, nosotros lo que vamos a hacer primero es investigar. ¿Qué vamos a investigar? Diferentes métodos de programación. Aquí no me están indicando actividades de cómo van a hacer esa investigación. O sea, ahí no me están diciendo, no, es que la vamos a buscar en bases de datos de una universidad específica, solo en artículos científicos, solo en libros. O sea, no me están como tal indicando cuál es la actividad que van a realizar para poder encontrar esa información. Solo me dice investigar diferentes métodos de programación e implementación necesaria para el proyecto.
No me habla de actividades, me habla de algo que pretendo como tal resaltar. El segundo dice, analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvuelve o se desenvolverá ese proyecto. Entonces, lo mismo. Allí me están hablando de que ellos van a analizar condiciones, pero en ningún momento me están mencionando cuál es la actividad que ellos van a utilizar para poder analizar esas condiciones. Allí no me lo mencionan. Entonces, en los objetivos, yo no planteo actividades que voy a realizar, simplemente planteo la meta que pretendo alcanzar. En el punto 3 dice, diseñar el sistema eléctrico, electrónico, mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables. Lo mismo, me menciona métodos de manera general, me habla que va a diseñar un sistema que es el eléctrico, electrónico y mecánico, pero en ningún momento me está diciendo, mire, por esta metodología se diseña esta parte eléctrica, esta parte electrónica o esta parte mecánica. No me está indicando las actividades que requiere para poder diseñar cada uno de estos sistemas. Y el último dice realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Entonces, lo mismo que les estaba allí como tal mencionando. Hay una meta que van a alcanzar, me dice que van a realizar unas pruebas de funcionamiento, en ningún momento me están indicando qué actividades van a realizar en esas pruebas de funcionamiento, cómo la van a hacer, con cuántos estudiantes, o sea, no me están dando actividades, simplemente metas que yo pues pretendo alcanzar. Este que está aquí es de ese mismo ejemplo que vimos al inicio de la introducción, entonces dice analizar los gastos y las principales razones por las cuales se genera el consumo excesivo e inadecuado de recursos como la energía eléctrica, justificar la importancia de las fuentes renovables y el beneficio económico ambiental que trae para la compañía. Entonces lo mismo, son metas a alcanzar, en ningún momento me está diciendo cómo van a justificar, ni cuáles son esas fuentes, ni por medio de qué van a presentar esas fuentes renovables. En el primero también dice analizar, va a analizar unos datos, pero no me dice la manera en cómo los va a analizar, ni un programa, ni los pasos, ni nada de eso. Simplemente es una meta que yo pongo ahí que pretendo alcanzar para poder lograr el objetivo general. Y aquí hay un cuadro de verbos, esto ustedes lo consiguen en internet, hay demasiados, entonces es como simplemente para que pues esté allí, en donde pueden utilizar ciertos verbos para poner en los objetivos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Y para todos es claro esta parte. Bueno, según ese silencio, entonces creo que Profe, ¿cuándo me decías para la entrega del proyecto? la entrega final sería para, según lo que tengo aquí, espérate, mayo 26, que ese día serían las exposiciones. Pero, pues es de manera resumida, no van a redactar mucha información, o sea, tal cual como se los presenté aquí, y la idea es que a partir pues de hoy redacten la introducción para que dentro de 8 días ya la tengan allí redactada, que se va a dar el siguiente tema como tal del proyecto, y ya luego a la siguiente clase avance. Recomendación, utilicen proyectos que ya tengan redactados de otras materias, por ejemplo, de programación. El semestre pasado los estudiantes presentaron esos mismos proyectos y lo que hicieron simplemente fue hacer adecuaciones de las partes de pronto que no tenían en orden o que les faltaba información o que no tenían las citas en normas APA. Entonces hicieron adecuaciones de eso y presentaron el proyecto en la materia de esa manera. Listo, entonces no sé si... ¿Y qué es lo que sí más vas a estar estrictamente calificar? ¿La redacción, todo o algo en específico? Sí, o sea, lo que tiene que ver con la parte de comunicación y de incluir la información correcta en cada una de las secciones. O sea, yo voy a calificar
la estructura. Entonces, voy a mirar que pues, en el planteamiento del problema pongan la información correcta, que realicen, por ejemplo, las citas de la manera correcta, que planteen una justificación, que la información que tenga la justificación sea de acuerdo a cómo se les explicó en la clase, que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la hipótesis, entonces que lo hagan en forma de enunciado, en forma de pregunta, pero que esté de la manera correcta. O sea, voy a revisar en lo que tiene que ver, pues, obviamente, ortografía y eso, y redacción, pero en cuanto a la parte de estructura y las normas APA. ¿Listo? No en cuanto a lo que tenga que ver como muy contenido, sino más a la información correcta en cada una de las partes que ustedes redactaron ahí en su proyecto, que si van a poner un objetivo general, pues entonces yo reviso que tenga la información que les indiqué aquí que debería llevar, que sea un objetivo que se pueda alcanzar en lo que nos queda pues de semestre, que ustedes van a presentar el proyecto. Entonces yo como tal califico son este tipo de cosas. Por eso les digo que pueden utilizar proyectos de otros semestres en donde hagan adecuaciones referente a lo que se les está presentando aquí. Listo. ¿Alguna otra duda? Esta presentación